Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy quiero compartir una carta más de Cartas para mis hijos. Esta es la carta número 5 y tiene que ver con el tema que vimos en la carta número 4, que es cómo saber que Dios me está llamando a servirle de tiempo completo. No quiero extenderme mucho, hay quienes me han escrito que los videos duran mucho tiempo y a veces no se tiene el tiempo suficiente para verlos. Creo que tienen razón, yo prometí al principio que iban a ser videos cortos de 10 a 15 minutos y he llegado a rebasar los 20 minutos. ¿Por qué no quiero hacerlos muy largos? Porque mucha gente no tiene el tiempo para escucharlo todo y prefiere algo breve, algo conciso. Así es que voy a tratar de ser breve y conciso respecto a estos temas. Y bien, el tema que hoy quiero compartir contigo es la segunda parte, el segundo principio de cómo saber si Dios me está llamando a servirle de tiempo completo en el ministerio. Ya expliqué en el tema anterior respecto a distinguir entre el llamado a servirle de tiempo completo en el ministerio y el compromiso que tenemos como hijos de Dios de servirle al Señor. Todo creyente debería de servir a Dios, pero hay quienes se dedican de tiempo completo al ministerio, que no se ocupan de otra cosa más que del ministerio. ¿Cómo saber que Dios me está llamando a eso? Primero, déjame decirte, este segundo principio es la responsabilidad del llamado. Esto yo lo asimilo entendiendo que Dios me ha llamado a servirle donde quiera que esté, donde quiera que yo me pare, tengo la responsabilidad de servirle al Señor. Pero si no entiendo que Dios me ha llamado, que Él ha hecho o ha establecido principios para que yo le pueda servir, entonces desde principio, desde entrada no conozco que hay un llamado a mi vida, entonces voy a equivocarme en mis decisiones respecto a lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Recuerda que Él es el que nos escogió a nosotros no le escogimos a Él. Él nos llamó y Él nos preparó para la obra del ministerio. Hemos sido equipados por medio de la palabra y somos responsables de lo que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestro corazón. Entonces, primero, tienes que saber que hay un llamado a tu vida. Dios te ha llamado, Él te ha escogido, Él ha establecido principios lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, cuando dice, fiel es Dios o fiel es Él que os llama. ¿Quién te llamó? Ha sido Dios. Él te ha llamado y te ha escogido. Tienes que distinguir que es Dios realmente el que te está llamando a servirle de tiempo completo y olvidarte de cualquier otra actividad. Tienes que estar seguro de ello. No es una emoción, no es porque viste un video de un misionero allá en lo más recóndito de la China que está sufriendo persecución y que sin embargo le rinde su vida al Señor y con el corazón dispuesto para servirle y tú te emocionas, te conmueves y dices, estoy siendo llamado a China. No es una serie, no es una conglomeración de emociones que te llevan a tomar la decisión de dedicarte de tiempo completo al ministerio. No es una emoción, es una convicción. Tienes que estar plenamente convencido de que el llamado de Dios es ese, que hay un propósito de tu vida en China y que tienes que ir a cumplirlo. No es la emoción de querer ir a hacerlo, no es porque viste a otro predicador que te emocionó mucho cómo predicaba y ahora tú quieres ser un predicador de tiempo completo. No se trata de dejarse llevar por tus emociones, se trata de tener una convicción, de saber que es Dios el que te ha llamado. Porque así como Pablo le dice a los tesalonicenses que Él es fiel, el que nos llama es fiel, también le dice a los gálatas que estaba sorprendido de cómo se habían dejado fascinar por un evangelio diferente y se habían apartado del llamado que Cristo Jesús había hecho a sus vidas. Se da cuenta cómo nuestras emociones, si no son convicciones en nuestro corazón, pueden movernos a tomar decisiones equivocadas. He visto muchos ministros que sienten la sensación de que han sido llamados a ir a lo más recóndito del mundo y cuando los problemas y las dificultades se presentan, renuncian a ese llamado, incluso muchos de ellos han renunciado hasta el mismo Señor Jesucristo. Y Dios no quiere que eso te suceda. Dios quiere que te quede claro a ti que hay un llamado en tu vida y que bien puedes haber sido llamado para evangelizar ahí en la zona donde tú vives, con tus compañeros del trabajo, que es necesario que trabajes en una empresa para que conozcas a aquellos que van a ser alcanzados por el Señor. O que también puedes ser llevado a una nación distinta como misionero de tiempo completo a esa labor y a ese ministerio que Dios ha puesto en tu corazón. Pero debe de haber una convicción en tu corazón, debe de haber una certeza en tu corazón de que eso es lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque si no tenemos esa certeza, si no estamos convencidos de ello, y las emociones son las que nos impulsan a querer ir y servir a Dios de tiempo completo, cuando las cosas se pongan difíciles, tus emociones van a cambiar.
Y entonces lo que antes parecía ser gozoso, lo que antes parecía ser dicha y toda felicidad se va a volver en angustia, amargura del corazón y vas a terminar renunciando al llamado de Dios, porque has creído que Dios se equivocó contigo. Sin embargo, para poder entender que Dios nos ha llamado, podemos ver cómo el Señor Jesús pone una palabra en Mateo capítulo 22 cuando dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando el Señor Jesús dice eso, está hablando específicamente de aquellos que iban a recibir el mensaje para poderlo compartir a otros. Muchos son llamados, muchos están siendo alcanzados por la palabra, pero pocos están siendo escogidos para ser enviados a predicarla. Entonces tenemos que saber que Dios te llamó. Segundo, tienes que hacerte responsable de lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Tienes que hacerte responsable de la palabra. Dios nos llama a alguien que no es responsable de lo que ha aprendido. Yo no estoy diciendo que tienes que ser un experto en la palabra de Dios, que tienes que conocer del Génesis al Apocalipsis. Simplemente, con lo poco que conoces, si tú ya conoces algo de la palabra, lo poco que conoces debes de estarlo poniendo en práctica. Debes de estarlo poniendo en acción. Si tú ya aprendiste acerca del perdón, tú ya tienes que estar perdonando a aquellos que te ofendieron. Si sabes acerca de la alabanza y la oración, tú tienes que ser un adorador en espíritu y en verdad, una persona que ora constantemente. Quizás te preguntes, pero ¿y si no sé orar? Probablemente tengas que madurar todavía un poco más. Tenemos que saber que Dios siempre tiene un propósito para nosotros y Él quiere que nosotros maduremos lo suficiente. No estoy diciendo que te tienes que convertir en un experto, que tienes que tomar discipulado 1, 2, 3 y 4 para que Dios te llame, o que tuviste que haber ido a un seminario bíblico o un instituto bíblico para poder ser llamado por Dios. Por supuesto que no estoy diciendo eso, pero tampoco descarto que eso sea bueno. Tienes que prepararte, tienes que aprender y conocer de la palabra de Dios. Tienes que, de lo que has aprendido en tu iglesia, ahí donde perteneces, tienes que poner en acción lo que has aprendido. En vano sería que tú fueras cada reunión a la iglesia, cada domingo, cada martes, cada día que tienes reunión en la congregación, que estuvieras ahí escuchando la palabra y que no pusieras en acción lo que estás escuchando. Eso sería difícil. Porque entonces, ¿cómo te va a llevar el Señor a ministrar algo que tú ni siquiera crees, que tú ni siquiera pones en acción? Porque para creer la palabra no es solamente decir yo creo y creo lo que está escrito. Cuando tú crees lo que está escrito en la Biblia, tú lo pones en acción, lo pones en práctica, porque sabes que eso puede cambiar tu vida, que la puede revolucionar y que te puede llevar a tener una mejor vida cada día. Pero para que eso suceda, tienes que poner en acción lo poco que sabes o lo mucho que ya sabes. Y cuando tú eres responsable de tu conocimiento, de lo que tú conoces de Dios, entonces ese conocimiento ahora se ha impregnado en tu vida y no solamente eres un portador del mensaje de la palabra, sino que tú también eres un mensaje vivo. Te has fusionado uno con la palabra, te has hecho uno con la palabra y ahora compartes, no solamente con tu mensaje en tu boca, sino con tu vida misma. Eres un mensaje vivo de lo que Dios ha hecho contigo. Y eso sirve mucho para empezar el ministerio, para hacer una labor ministerial. Dios no quiere enviarte a hacer una labor ministerial donde tú das un mal testimonio de su palabra. Perdóname si soy duro, pero es la verdad. No quiero que te emociones tú creyendo que Dios te está llevando al ministerio de tiempo completo, a servir de tiempo completo en la iglesia, cuando todavía no estás aprendiendo a vivir lo poco que ya has aprendido. Insisto, no estoy diciendo que tienes que ser ya 100% libre de pecado y que tienes que estar ya ser 100% perfecto para poder ir de tiempo completo al ministerio. No estoy diciendo eso. El mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo está hablando de que él no pretendía ser ya perfecto y que por eso le servía a Dios. Él decía, sí me equivoco, sí cometo errores, pero una vez que los identifico, me arrepiento, los dejo en el pasado y sigo hacia adelante sin cometerlos otra vez. El problema está cuando somos recurrentes, vez tras vez, en hacer lo mismo y caemos en las fallas constantemente y eso debilita nuestra vida ministerial. No debemos de pensar que Dios está negándote el paso, o yo no quiero que tú pienses que Dios te está negando el paso al ministerio por lo que yo estoy diciendo, porque no estás cubriendo los requisitos. Pero debes de estar convencido, no emocionado,
Debes de estar convencido que Dios te está llamando. Además debe quedarnos claro que el conocimiento que tú ya has adquirido y que se ha vuelto vida en ti, ahora tienes que ser una persona que está dispuesto a compartirlo, una persona que está dispuesta a llevarlo a otros. Ese es el ministerio de tiempo completo. Esa es la labor que nos ha encomendado el Señor, de compartir a otros lo que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo saber que Dios te está llamando de tiempo completo? Tienes que saber que Dios te llamó, tienes que ser obediente a lo que la palabra de Dios dice, tienes que dar testimonio de ello, de que tú estás viviendo conforme a la palabra, no siendo perfecto ya, pero caminando hacia una perfección. Y tienes que compartir el mensaje de lo que tú ya has aprendido. Esa explicación acerca del llamado de Dios creo que nos permite ver acerca de lo que Dios quiere para ti. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere que seas un testimonio vivo, Dios quiere cambiar la esencia de lo que eras antes por darte una nueva naturaleza y de manera que tú puedas ser un testimonio ejemplar. Muchas personas cuando entran al ministerio y cometen errores, le dicen a los hermanos, a la congregación, a aquellos que están aprendiendo de estos ministros, les dicen: no se fijen en mí, fíjense en Cristo. Pero en realidad tenemos una responsabilidad mayor. El llamado te hace responsable. El apóstol Pablo decía: imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Tú como siervo o sierva llamada al ministerio de tiempo completo, tienes que volverte el ejemplo para aquellos que vienen detrás de ti, para que ellos también decidan seguir a Jesús. Y no justificarnos en el hecho de que yo no soy perfecto, yo no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, pero Jesús sí, fíjate en Él. No, tienes que tomar una decisión, una convicción de volverte el ejemplo de aquellos que vienen detrás de ti. No podemos lavarnos las manos diciendo: no soy perfecto, Jesús sí lo es. Pero sí debemos hacernos responsables de nuestro llamado. Quiero que te quede bien claro, no te estoy diciendo que no eres óptimo o que Dios no te llamó al ministerio. Quiero que analices tu decisión, porque todavía nos falta un tema más, una tercera parte, y en esa tercera parte escúchala y sabrás completar toda la idea de esto que te he platicado en estos videos, y completarás tu idea y podrás tomar una decisión. Solamente algo más que te quiero decir. Cuando tú recibes el conocimiento, eres responsable de transmitir este conocimiento. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. También en Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es importante que tú sepas que tú eres responsable de lo que aprendes y que ahora que estás tomando la decisión de servirle a Dios de tiempo completo, debes de tomar una decisión en libertad, saber que Dios te ha hecho libre. Y no es pensar: es que si Dios no me está llamando a tiempo completo, entonces ¿a qué me voy a dedicar? Dedícate a lo que sabes hacer, dedícate a lo que puedes hacer. Insisto, el apóstol Pablo se dedicaba a predicar el Evangelio, a establecer iglesias, a sanar enfermos, a anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesús, y de repente, cuando había oportunidad o había necesidad para su vida, se dedicaba a hacer tiendas de campaña donde vivir, donde la gente vivía, y venderlas. Ese era su oficio, eso sabía hacer, y lo iba muy bien también. Entonces, no es que tu labor secular esté peleada con tu llamamiento en Dios. Tienes que distinguir qué es lo que Dios quiere para tu vida, cuál es el propósito realmente en tu vida. Algunos se emocionan y dicen: yo estoy siendo llamado al ministerio de los niños. Pues adelante, entra y sirve con los niños. Es que yo estoy siendo llamado a la alabanza. Pues adelante, invierte tu tiempo en prepararte para ser un gran salmista para el Señor. Pero tienes que saber que Dios quiere prepararte para cosas extraordinarias. No, Dios no está buscando a aquellos que se emocionen para después renunciar. Dios no está buscando a aquellos que se emocionan para después boten la toalla y cuando las cosas se ponen difíciles dar vuelta para atrás. Tienes que tomar una decisión certera. El llamado de Dios es uno solo y es irrevocable. El llamado de Dios es una sola vez y es para siempre. ¿Cómo saber que Dios te está llamando a renunciar a todas tus actividades seculares para dedicarte de tiempo completo al ministerio? Cuando tenemos la incertidumbre de saber si es así, la Biblia nos enseña, el Señor Jesús lo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús
dice esto para que nosotros, si tenemos alguna duda, alguna incertidumbre, algo que no está claro en nuestro corazón, podamos orar a Dios y pedirle: Señor, aclárame. Yo quiero saber si realmente estoy siendo llamado a dedicarme solo y exclusivamente al ministerio. No sean tus emociones, no te dejes llevar por lo que sientes, que tus convicciones se arraiguen tan fuerte en tu corazón, porque tienes entendimiento del reino. Mira, esto es importante. El Señor Jesús le hablaba a la gente por parábolas. Y la gente no entendía. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas si no lo entienden? Y el Señor Jesús les dice que no todos eran, o no todos podían entender los misterios del reino, porque no todos habían sido llamados a entender los misterios del reino. Entonces, cuando tú entiendes los misterios del reino, te son revelados. Cuando tú lees la Biblia y entiendes un misterio que otros no entienden, cuando oyes una predicación y tú recibes la revelación de parte de Dios de manera que impacta tu vida y decides cambiar por lo que acabas de recibir, Dios te está preparando para enviarte o para ponerte al frente de otros y enseñarles estos misterios. Pero tienes que saber que ese llamado de Dios lleva un proceso en tu vida. Algunos quieren botarlo todo de la noche a la mañana. Yo no digo que Dios no haga eso. Yo no digo que Dios no te impulse de la noche a la mañana. Pero tiene que haber tal grado de convicción en tu vida que sabes que a pesar de lo que venga, tú tendrás que mantenerte firme y sólido, porque ese ha sido el llamado de Dios. El ser llamado de Dios no implica que todo se va a poner bonito y color de rosa. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos que por causa de Jesús seríamos perseguidos, por causa de Jesús seríamos juzgados, por causa de Jesús seríamos señalados injustamente. Y a veces uno no entiende que el llamado de Dios implica todo eso. Creemos que el servirle a Dios es todo bonito, es todo emoción, es ver milagros, señales, prodigios, es predicar el Evangelio y ver las multitudes venir. Tú, cuando ves a un predicador con esas características, donde los milagros y las señales lo siguen, cuando tú ves a un predicador que las multitudes se convierten a Cristo después de su mensaje, no pienses que empezó de la nada. Tuvo que empezar en algún momento y fue un trabajo continuo de años. Por eso el llamado de Dios tiene que ser en tu vida y tiene que desarrollarse con tal certeza y tal seguridad que tú sabes que no hay error en ese llamado y que no vas a renunciar a mitad del camino. Tienes que saber que hay un llamado y que eres responsable de ese llamado. Pero no necesariamente es un llamado a tiempo completo en el ministerio. A veces es un llamado en tu empresa, en tu negocio, en tu casa, como ama de casa. Hay muchas mamás que son llamadas a formar a los siguientes Billy Graham, a los siguientes Benny Hinn, a los siguientes Gigi Ávila, o a quien tú quieras, quien te guste que predique en las naciones. Hay mamás que son llamadas a preparar un ejército del Señor en su hogar con sus hijos. Hay papás que son llamados a poner el fundamento en aquellos que serán los grandes evangelistas del mañana. Hay papás que tienen un llamado a formar a hijos, a sus propios hijos, para que sean grandes. Y que tienen que ser empresarios y enseñarles los principios a sus hijos de la grandeza de Dios en sus vidas. No te equivoques, no te confundas. Dios es fiel. Y Él ha hecho un llamado a tu vida. A ser salvo, a conocerle y a servirle. ¿Cuándo debes dedicar de tiempo completo al Señor? Asegúrate que sea Dios el que está llamando a tu vida. Y que no son tus emociones. Que tampoco es el diablo que está queriendo engañarte para frustrarte después. Cerciórate. Busca al Señor, pregúntale al Señor y toca su puerta para que Él responda a todas tus preguntas. Quiero bendecir tu vida. Hay mucho que decir al respecto. Dije que no me iba a tardar. La verdad no sé ni cuánto tiempo llevo. Yo espero que sea menos de 20 minutos. Pero sí, lo que te quiero decir es que Dios quiere bendecirte. Dios tiene un llamado para ti. Hazte responsable de ese llamado. No por emociones, por convicciones. Asegúrate de que es Dios el que está llamando a tu vida. Gracias por acompañarnos. Bendigo tu vida. Un saludo a todos los que nos ven en el interior de la República Mexicana, los que nos ven en el extranjero. Hay gente que nos ve en Argentina, que nos ven en Colombia, que nos están viendo en Estados Unidos. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Estamos listos para mejorar, estamos preparándonos.
Ayúdenos a hacerlo, mándanos tus comentarios. Abajo de la descripción del video está cómo lo puedes hacer a través de Facebook, de Twitter o aquí mismo en el video. Deja tus comentarios, dale like, comparte, bendice a otros y espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Y recuerda, sin importar las distancias, te escribo esta carta desde lo más profundo de mi corazón para que seas la persona que Dios dice que tú eres. Bendigo tu vida y hasta pronto. Tu servidor y amigo, Axa Macedo. Bendiciones.